¿Y tú, Clara? ¿Alguna vez has engañado a tu marido? La pregunta me la lanzó Laura, mi compañera de oficina, entre risas, mientras tomábamos algo después del trabajo en una terraza de Ruzafa. Habíamos salido 5 del departamento, y el vino ya nos tenía algo sueltas. Supuestamente era una conversación entre chicas, de esas que empiezan con yo nunca, nunca y terminan revelando más de lo que deberías. Yo reí. Por fuera. Pero por dentro, me congelé. Porque, aunque aún no lo había hecho, ya lo estaba pensando. Y mucho. Y no con un desconocido cualquiera, no con un ex que me removía el pasado. Lo pensaba con Marcos. Mi jefe. Casado también. Con hijos. Con una vida más ordenada que la mía. Y con una forma de mirarme que me desnudaba sin tocarme. Todo empezó como tonteo inofensivo. En la oficina, en la máquina de café. Chistes, roces en el pasillo, miradas largas. Pero una noche, en una cena de empresa en Madrid, él me pidió que subiera a su habitación a hablar sin interrupciones. Y subí. Y esa fue la primera vez que traicioné a Sergio, mi marido. Volví a Valencia al día siguiente sin decir nada. Fingí cansancio por el viaje. Me metí en la cama con Sergio, besé a mi hija en la frente y dormí como si nada. Pero sabía que había cruzado una línea. Lo que no sabía, era que Sergio ya lo sospechaba. Y que no solo lo sospechaba. Lo había visto con sus propios ojos. Solo que no me dijo nada. Esperó. Planeó. Y cuando menos me lo imaginaba, me devolvió la jugada. Sergio no dijo nada esa noche. Ni la siguiente. Ni la otra. Me abrazaba por las mañanas con la misma calma de siempre, me preparaba el café con leche como si fuéramos la misma pareja que había sido durante los últimos 10 años. Pero algo había cambiado. Lo noté en su mirada, que ya no me buscaba cuando hablaba, sino que me analizaba en silencio. Lo noté en los silencios durante la cena, en la forma en que evitaba tocarme cuando pasábamos por el pasillo estrecho del piso. Una distancia nueva, diferente. No era enojo, no era tristeza. Era observación. Como si estuviera esperando algo. Yo lo atribuí a la rutina, al desgaste. Pensé que quizás notaba mi frialdad y estaba desconcertado. Y lo estaba, claro. Solo que yo no tenía ni idea del motivo real. Lo descubrí semanas después, cuando noté que había cambiado la contraseña del ordenador que siempre compartíamos. No era un detalle menor. Sergio y yo jamás habíamos tenido secretos digitales. Nos conocíamos todo, hasta el patrón de desbloqueo del móvil. Aquello fue el primer signo visible de que él sabía algo. Pero aún así, no lo confronté. Me limité a fingir sorpresa, a decirle que lo necesitaba para imprimir unas entradas del teatro. Me dijo que ya se las había mandado al móvil. Ni una palabra más. Me fui al baño, me encerré, y por primera vez en semanas, sentí una punzada de miedo real. El domingo siguiente me levanté antes que él y fui a tirar la basura. Al volver, vi por el espejo del portal a un hombre que se giró de golpe al verme. Llevaba una cámara. No era un vecino. Lo supe porque jamás lo había visto y porque cuando nuestras miradas se cruzaron, se puso nervioso y se metió en el coche que estaba aparcado frente al portal. Me quedé quieta, como congelada. Subí a casa sin decir nada, con el corazón latiéndome en los oídos. Me duché con lentitud, repasando cada momento en Madrid, cada paso que podría haber dejado una pista. Pensé en el hotel, en la recepción, en el ascensor. Empecé a entender que Sergio no estaba esperando nada. Estaba recopilando. 2 días después, lo confirmé. Yo volvía del trabajo más tarde de lo habitual porque hubo una reunión inesperada con un cliente alemán que insistía en cerrar el presupuesto esa misma tarde. Cuando abrí la puerta del piso, todo estaba en silencio, pero sobre la mesa del salón había una carpeta marrón. No decía nada por fuera. No tenía etiquetas, ni nombres, ni marcas.
La abrí sin pensarlo, con la adrenalina de quien ya sabe que va a encontrar algo grave. Dentro había fotos. La primera era de mí entrando al hotel en Madrid, sola, de noche. La segunda, saliendo al día siguiente, con la misma ropa. La tercera, en una cafetería, sentada frente a Marcos. La cuarta, entrando a su coche. Las demás eran capturas de pantallas, correos impresos, agendas de reuniones falsas que yo había usado como excusa, reservas de hotel con alias. No eran muchas, pero eran suficientes. En la última página había una nota escrita a mano, con letra de Sergio. No te pregunté antes porque ya sabía que me ibas a mentir. Me quedé sentada mirando la carpeta durante 20 minutos sin moverme. Ni lloré. Ni grité. Solo me quedé ahí, completamente seca por dentro. No sabía si Sergio estaba en casa o si había salido. De hecho, no supe nada de él hasta 2 horas después, cuando apareció con una bolsa de supermercado y me miró sin decir nada, como si nada hubiera pasado. ¿Lo has visto? Me preguntó mientras guardaba el pan en la despensa. Sí, contesté sin girarme. Vale. Y eso fue todo. Ningún reproche, ninguna escena. Como si él ya no tuviera ninguna necesidad de pelear por nada. Como si yo ya no valiera ni siquiera una discusión. Esa noche dormimos en la misma cama, pero de espaldas. Él no me tocó. Yo no me moví. Solo podía pensar en cómo había llegado hasta ahí, en cómo había subestimado su capacidad para ver más allá de mis excusas, en cómo había pensado que podía esconder algo así. Y lo peor de todo, no era que me hubiera pillado. Lo peor era la frialdad con la que lo había hecho. Como si le diera exactamente igual. Como si todo el amor que alguna vez tuvo por mí se hubiese evaporado en el momento justo en que vio la primera prueba. Durante los días siguientes no volvió a mencionar nada. Tampoco hizo preguntas. No quería saber detalles. No le interesaban los porqués. Solo se dedicó a seguir actuando como si aún fuéramos marido y mujer, pero sin alma. Se levantaba, hacía el café, se duchaba, se iba al trabajo, volvía, cenaba en silencio, veía la televisión y se acostaba sin decirme ni una palabra de más. Pero yo sabía que cada paso que daba, cada mirada evitada, era parte de algo más grande. Algo que ya estaba en marcha. Algo que yo aún no entendía del todo. Y eso era peor que cualquier insulto. Cuando por fin volví a mirar la carpeta, vi que detrás de la nota había una tarjeta de visita de un abogado. No era cualquier abogado. Era uno de los más conocidos de Valencia en temas de divorcio. Ahí entendí que el silencio de Sergio no era resignación. Era estrategia. Ya no era mi marido. Era mi enemigo silencioso. Y yo no tenía idea de hasta dónde estaba dispuesto a llegar. No fue una pelea en la cocina. No fue un grito ni una discusión con platos volando. Fue una conversación en la sala, un miércoles cualquiera, mientras nuestra hija dormía en su cuarto y la televisión mostraba un concurso que ninguno de los dos estaba mirando. Yo estaba sentada en el sofá con las piernas cruzadas, fingiendo leer un correo del trabajo, cuando Sergio apagó la tele con el mando, se giró lentamente hacia mí y me dijo, con una voz tan firme que no le reconocí, «Dímelo tú, Clara, ¿cuánto tiempo llevas acostándote con ese imbécil?» Lo miré, cerré el portátil con calma y respiré hondo, porque sabía que ese momento iba a llegar, pero jamás imaginé que tendría tanta sangre fría al preguntarlo. No se le movía ni un músculo de la cara, no había rastro de dolor en sus ojos, solo una especie de determinación helada, como si ya no le importara la respuesta. Dudé unos segundos. Pensé en negarlo, en seguir con la mentira, en decirle que estaba confundido o que había malinterpretado las fotos, pero sabía que no era idiota. Sabía que si me estaba preguntando así era porque ya lo sabía todo y solo quería ver si yo era capaz de admitirlo o no. Desde hace unos meses, le respondí, con la voz seca, casi sin aire. ¿Cuántos? 4. ¿Y fue solo en Madrid? No. Se quedó en silencio un rato. Se levantó del sofá, caminó hasta la cocina,
abrió la nevera, sacó una botella de agua, bebió directamente del cuello y volvió, sin decir nada, como si necesitara ese movimiento para no lanzarme algo a la cara. Yo no me moví. Me quedé ahí, esperando lo que viniera, porque sabía que cualquier palabra que soltara podía empeorarlo todo. ¿Fue algo físico solo o te gustaba también emocionalmente? Me preguntó de pie, sin mirarme. Fue físico, pero también hubo algo más. Perfecto. Sergio. No, me cortó de inmediato, alzando un poco la voz por primera vez. No me digas mi nombre como si me debieras ternura, porque si te hubiera importado un mínimo no te lo habrías follado más de una vez. ¿Me equivoco? No, dije, bajando la mirada. Se sentó de nuevo, pero en la otra punta del sofá, como si el espacio físico entre nosotros marcara el límite claro de lo que ya no existía. Yo quise explicarle, aunque no sabía ni cómo empezar, porque todo lo que dijera iba a sonar estúpido, frágil, inútil. Aún así, lo intenté. No fue algo planeado, no fue algo que buscara. ¿De verdad vas a tirar de eso? Interrumpió. ¿Vas a decir que fue un accidente? ¿Que no sabías lo que hacías? Clara, no eres tonta, y yo tampoco. No quiero excusas. Quiero saber si alguna vez, en esos meses, pensaste en mí. Si al menos una vez, antes de entrar a su coche o subir a su hotel, pensaste en mí y decidiste hacerlo igual. Sí. Pensé en ti. Y aún así lo hice. Esa respuesta, que fue la verdad, le dolió más que todo lo demás. Cerró los ojos y apretó los puños sobre las rodillas. Respiraba lento, como si estuviera haciendo un esfuerzo consciente por no estallar. Yo lo miraba, sintiéndome la peor persona del mundo, y sin embargo, sin llorar. No me salían las lágrimas. Solo me quedaba la culpa, seca, dura, como una piedra que no se mueve del pecho. ¿Y ahora qué quieres que haga? ¿Que te perdone? No lo sé, admití. ¿Sigues viéndolo? No. ¿Y si no te hubiera descubierto? ¿Seguirías? Probablemente sí. Asintió. No dijo nada durante un largo rato. Luego se levantó, fue al dormitorio y volvió con un sobre que dejó en la mesa del centro. Eso es una copia de los papeles del divorcio. Ya hablé con el abogado. No lo vamos a hacer inmediato. Quiero tiempo para organizarme, pero te aviso desde ahora, no pienso quedarme a tu lado fingiendo que aquí no pasó nada. Vas a tener que decirle algo a nuestra hija. Yo no lo haré por ti. Y no quiero teatro, ni llantos, ni redenciones baratas. Si quieres seguir con tu vida, hazlo, pero no me arrastres contigo. ¿Y tú? ¿No tienes nada que decirme? ¿Nada que preguntarme? ¿Para qué? Lo que tenía que saber, ya lo sé. Me mentiste, me engañaste y me lo ocultaste. Lo demás es detalle. Y sinceramente, Clara, no me interesan tus detalles. ¿No me odias? No. Te tengo asco. Es peor. Y se fue al dormitorio sin cerrar la puerta, como si le diera igual que yo escuchara todo lo que hiciera. Me quedé ahí sola, con el sobre en la mesa y el eco de sus palabras retumbando. No me odia. Me tiene asco. Y eso, en ese momento, dolió más que si me hubiera gritado o golpeado la mesa. Porque significaba que ya no le importaba arreglar nada, que ya no quedaba nada que salvar. Había tomado una decisión. Y ahora, todo lo que viniera después, sería la consecuencia directa de cada una de mis acciones. Y yo tendría que vivir con eso. Durante los primeros días después de la conversación, Sergio mantuvo una rutina casi robótica. Se levantaba a la misma hora, se duchaba, se vestía con la misma precisión de siempre, preparaba el desayuno para nuestra hija sin decir una palabra más allá de lo necesario y se iba al trabajo sin siquiera despedirse. Yo intentaba mantener la calma, fingir normalidad, pero por dentro me estaba descomponiendo.
No solo porque sabía que había perdido su confianza para siempre, sino porque empezaba a notar detalles que antes no estaban ahí. Cosas pequeñas, pero claras. Había cambiado la contraseña del Wi-Fi. El portátil desapareció del escritorio. Había archivadores nuevos en el armario que yo no recordaba haber visto. Y lo más inquietante, empezó a llegar más tarde de lo habitual, siempre con alguna excusa vaga que no coincidía con sus hábitos anteriores. No era el tipo de hombre que improvisaba. Sergio era previsible. Ahora no lo era, y eso me daba miedo. El golpe llegó un viernes por la noche. Nuestra hija estaba en casa de su prima, en Paterna, y yo aproveché para intentar hablar con él en serio. Preparé la cena, algo simple, pasta con atún y tomate, lo único que sabía que seguía comiendo incluso en silencio. Cuando llegó, le serví el plato sin decir mucho. Se sentó, lo miró, y en lugar de comer, sacó un sobre blanco del bolsillo interior de su chaqueta y lo dejó sobre la mesa sin mirarme. Ya no vives aquí. A partir de lunes tienes que buscar otro sitio. Me quedé inmóvil. El corazón me dio un vuelco seco, sin emoción. ¿Cómo que no vivo aquí? He hablado con un abogado. La casa está a mi nombre y no estamos casados en régimen de gananciales. Legalmente no tienes ningún derecho sobre esta vivienda. Yo me voy a quedar con nuestra hija y tú te vas a ir. Si quieres pelearlo, puedes intentarlo, pero te aviso, ya he recopilado todo lo que necesito. Pruebas, mensajes, testigos. Todo. ¿Testigos? Sí. El recepcionista del hotel en Madrid. La camarera del restaurante donde te vio con él. Una vecina del bloque que te vio subiéndote a su coche un sábado por la tarde, cuando supuestamente estabas en casa de tu madre. Tengo las grabaciones de las cámaras del garaje. Y un informe completo de un detective. Si quieres seguir con este juego, te va a salir caro. ¿Contrataste a un detective? Desde la segunda vez que llegaste tarde con olor a colonia que no es la mía. No soy estúpido. Solo estaba esperando a que me dieras motivos suficientes para mover ficha. Ahora ya los tengo. Me levanté de golpe, sin pensar, con rabia, con una mezcla de vergüenza y humillación. ¿Y nuestra hija? ¿Vas a separarla de su madre así como así? Tú te separaste de ella en el momento en que decidiste jugártela con ese imbécil. No me hagas el discurso de madre sacrificada. No te lo compro. Y no voy a impedir que la veas. Pero no vas a vivir aquí como si nada. Esta casa era de los tres. Ahora solo somos dos. No supe qué contestar. Me senté otra vez, con las piernas temblando. Sergio seguía ahí, sereno, frío, comiendo como si nada. Como si no acabara de soltar una bomba. Esa noche dormí en el sofá, no porque él me lo dijera, sino porque no fui capaz de meterme en la cama sabiendo que había perdido todo control sobre mi vida. Al día siguiente, cuando desperté, ya había cambiado la cerradura del despacho y guardado sus cosas personales bajo llave. En el salón había 2 maletas mías, ya hechas, con ropa y documentos. Te puedes quedar el fin de semana, pero el lunes, te vas. Ya he hablado con tu hermana. Dice que puedes quedarte unos días con ella. ¿Hablaste con mi hermana? Sí. A diferencia tuya, yo no escondo lo que hago. Ella ya lo sabe todo. Lo supo antes que tú, incluso. ¿Qué más le dijiste? Solo lo necesario. Lo que hiciste, como lo descubrí, y que estoy actuando en consecuencia. No he inventado nada. Si alguien te juzga, será con los hechos. No con mis palabras. Durante todo el fin de semana apenas cruzamos palabras. El domingo, cuando volvió nuestra hija, él actuó con una normalidad desconcertante. Le preguntó cómo lo había pasado, le preparó la merienda, la ayudó con los deberes. No cambió ni una sola rutina. Yo estaba de más, completamente invisible. Nuestra hija no notó nada, pero yo sí. Yo sentía que ya no pertenecía a ese espacio,
que me habían arrancado de mi propio hogar sin levantar la voz. El lunes por la mañana, cuando me desperté, él ya se había ido al trabajo. En la mesa del comedor había una hoja impresa con la dirección del piso de mi hermana, los horarios del metro y un sobre con 200 euros en efectivo. Ni una nota, ni un mensaje. Solo eso. Saqué las maletas. Me senté en el borde del sofá y me quedé ahí casi una hora, con la sensación de que no tenía derecho a llorar, porque esto no era un castigo. Era una consecuencia. Sergio no necesitó gritarme, ni insultarme, ni vengarse con drama. Me castigó con precisión quirúrgica. Me desmontó la vida con una eficiencia que no le conocía. Me había devuelto cada mentira con una verdad documentada. Y aún no había terminado. Después de instalarme en el piso de mi hermana, pasé varios días sin tener contacto directo con Sergio. Me limitaba a hablar con mi hija por teléfono o por videollamada, siempre en horarios pactados, y con una frialdad que no parecía suya. Sergio no intervenía, no saludaba, no aparecía en segundo plano. Me trataba como si fuera una figura secundaria, como si ya no existiera en su entorno. Y eso era justo lo que más me dolía, más que los documentos del abogado, más que las maletas listas, más que el desprecio calculado que había sentido cuando me dejó fuera de casa. Yo necesitaba hablar con él, cara a cara, sin defensas, sin que me esquivara con silencios o con respuestas técnicas. Necesitaba mirarlo a los ojos y entender si realmente no quedaba absolutamente nada, o si todavía quedaba algo que pudiera salvarse. Le escribí un mensaje directo. No usé adornos. Le puse que necesitaba hablar con él, a solas, una última vez, sin reproches, sin acusaciones, solo hablar. Tardó 2 horas en responder. Me dijo que podía pasarme por casa el sábado por la mañana, a las 11, que nuestra hija estaría con su abuela, y que no pensaba discutir ni escuchar excusas, que si iba, era solo para cerrar temas pendientes. Yo acepté sin protestar, sabiendo que sería la única oportunidad que tendría para mirarlo a la cara sin intermediarios. El sábado me presenté puntual. Él ya estaba vestido, como si fuera a salir, con una camisa azul que solía ponerse para las reuniones importantes. Me abrió la puerta y se apartó para que entrara, sin decir nada. Me senté en el sofá. Él no lo hizo. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, observando. No voy a intentar justificarme, empecé. No vengo a pedir perdón porque ya lo hice, y sé que no sirve para nada. Solo quiero que me respondas una cosa. ¿De verdad piensas que no merezco ni una segunda oportunidad? Sí. Lo pienso. Y no porque no seas capaz de cambiar, sino porque yo no tengo ningún interés en esperar a que lo hagas. ¿Tanto daño te hice? No fue el daño, Clara. Fue la forma. No me lo hiciste una vez. Lo repetiste. Lo escondiste. Lo convertiste en parte de tu rutina. Y todo eso mientras yo seguía creyendo que estábamos en un mal momento, no en el final. Nunca fue contra ti. Siempre fue contra mí. Aunque no lo hicieras con intención, lo hiciste sabiendo que había alguien que confiaba en ti. Lo hiciste con cálculo, con planificación. Sabías perfectamente lo que estabas haciendo cada vez que decías que ibas a una reunión o que te ibas con tus amigas. Y lo hacías igual. Eso no es un error. Es una decisión. Y ahora yo tomé la mía. ¿Y ya está? ¿Todo se borra así de fácil? Para ti no. Para mí, sí. No me crees capaz de arreglar las cosas. No es cuestión de creerte o no. Es que no quiero. No me interesa vivir con alguien a quien tengo que vigilar. No quiero pasar los próximos años preguntándome si cada vez que sales, estás volviendo a mentirme. No quiero reconstruir algo que no se rompió una vez, sino muchas veces seguidas. Me has hecho perder el respeto por ti, Clara. Y sin respeto, no hay nada que salvar. Me quedé callada. No porque no tuviera que decir, sino porque nada de lo que pudiera decir iba a cambiar su tono, ni su convicción. Lo noté en su voz, en su postura,
en sus palabras. No había rabia, ni rencor. Solo una certeza firme y definitiva. Me levanté, di un paso hacia él, pero no se movió. ¿Puedo al menos preguntarte qué vas a hacer ahora? Voy a quedarme con nuestra hija. Voy a rehacer mi vida sin ti. Voy a concentrarme en seguir adelante, sin mirar atrás. No estoy buscando a nadie, no tengo a nadie, y no tengo intención de buscar por ahora. No quiero venganza, no quiero verte sufrir. Solo quiero que te alejes. ¿Me vas a borrar así? No te estoy borrando. Te estoy sacando de donde no encajas. ¿Y nuestra hija? ¿Le vas a decir que su madre es una traidora? No. No le voy a decir nada. Solo que las cosas entre nosotros no funcionaron. Lo demás lo decidirá el tiempo, no yo. Tú te encargaste de escribir tu propia versión. ¿Y si algún día me arrepiento del todo? Ya es tarde. Podrías haberte arrepentido antes de cruzar la línea tantas veces. Ahora no me interesa lo que sientas. Ya no estás en mi vida. Solo eres la madre de mi hija. Esas últimas palabras fueron las que más me golpearon. No dijo mi exmujer, ni Clara. Dijo la madre de mi hija, como si yo ya no tuviera identidad propia en su universo. Como si fuera una función, no una persona. Bajé la cabeza, asentí sin fuerza, y me fui sin mirar atrás. Sabía que no iba a llorar en su casa. Sabía que no me iba a rogar que me quedara. Ese capítulo estaba cerrado. Y aunque me costara aceptarlo, entendí que todo lo que me quedaba era cargar con las consecuencias, y encontrar la forma de reconstruir algo que ya no tenía nada que ver con él. Han pasado 3 semanas desde aquella conversación final con Sergio. Me mudé al piso de mi hermana con una bolsa de ropa y otra de papeles que ahora duermen en un cajón. Durante los primeros días apenas salí, apenas hablé, apenas comí. No fue tristeza lo que sentí, al menos no como lo habría imaginado. Fue una sensación de caída lenta, de haber perdido algo sin darme cuenta del momento exacto en que ocurrió. No hubo una fecha concreta en que dejé de amar a Sergio, o en que él dejó de confiar en mí. Todo se fue deshaciendo en silencio, como un mueble al que no se le ajustan los tornillos durante años. Y cuando se rompe, parece de golpe, pero en realidad era inevitable. Lo curioso es que sigo queriendo a Sergio, no como pareja, ni como hombre, sino como alguien que fue parte esencial de mi vida. No puedo odiarlo por haber reaccionado con frialdad, no puedo culparlo por haberme sacado de su vida con orden y sin gritos, porque esa fue su manera de protegerse, y probablemente también de proteger a nuestra hija. Durante estos días he hablado más con mi hermana que en los últimos 5 años. Me ha dicho cosas duras que no me atreví a escuchar en su momento. Que se notaba desde hacía tiempo que yo estaba ausente. Que Sergio siempre fue el que sostuvo el equilibrio de la casa. Que cuando ella lo vio en la comunión de nuestra sobrina, le pareció un hombre que ya no sonreía con los ojos. Que me veía nerviosa, evasiva, incómoda en las reuniones familiares. Yo lo negaba todo, claro. Ahora, escuchándola, entiendo que todos los signos estaban ahí. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos lo intuían. Mis decisiones no fueron secretas. Solo fueron cobardes. He empezado a ver a nuestra hija en un parque los domingos. Sergio viene con ella, se sienta en un banco, se mantiene a distancia y me deja hablar con la niña el tiempo que quiera. Luego la llama, ella corre hacia él, y se van. Nunca me dice una palabra. No me da pie a nada. Lo hace por ella, y nada más. Y eso me cuesta más que cualquier reproche. Me muestra, cada vez que lo veo, que su decisión no tiene vuelta atrás. Que su mirada ya no me pertenece. Que no hay grieta por donde pueda entrar a pedir segundas oportunidades. He considerado ir a terapia. No para justificar lo que hice, sino para entender por qué lo hice. Que parte de mí necesitaba sentirme deseada por alguien que no era mi marido. Que parte ignoré durante tanto tiempo que me llevó a buscar validación en un sitio donde sabía que solo podía perder.
He dejado de trabajar en la misma oficina. No por vergüenza, sino porque no era capaz de concentrarme. Ver a la misma gente que escuchó rumores, que me miraba con esa mezcla de morbo y compasión, era insoportable. No sé si sabían los detalles, pero conocían lo suficiente como para incomodarme. Encontré un puesto temporal en una gestoría pequeña, sin responsabilidades, sin presión. Solo trabajo mecánico que me permita ordenar mi cabeza. Es lo único que necesito ahora. Orden. Rutina. Silencio. No tengo ganas de empezar de nuevo con nadie. No tengo interés en hombres, en aplicaciones, en citas. Estoy agotada emocionalmente, y no quiero volver a poner en riesgo mi estabilidad por un impulso. Con mi madre hablé hace poco. Ella, sin rodeos, me dijo que estaba decepcionada. Que siempre pensó que yo era más madura, más estable, más consciente de lo que tenía. Me preguntó si valió la pena. Y no supe qué contestarle. Porque no fue un solo momento, no fue una aventura. Fue una cadena de decisiones malas, sostenidas en el tiempo, que terminaron en una explosión. Si valió la pena, no lo sé. Me hizo sentir viva un rato, deseada, escuchada. Pero también me hizo perder a la única persona que me conocía por completo. Así que no valió la pena. Pero tampoco me voy a flagelar de por vida por ello. Estoy aprendiendo a aceptar lo que hice sin esconderme detrás de excusas. Sergio no es perfecto. Tuvo fallos también, cosas que dejamos de hablarnos, distancias que se hicieron más grandes sin que nadie las mencionara. Pero él nunca traicionó. Nunca se fue a dormir con una mentira en la espalda. Yo sí. Y ahora, me toca vivir con eso. No voy a decir que me arrepiento de todo, porque hubo momentos en que necesitaba salir del vacío emocional en el que estaba. Pero sí me arrepiento de no haber tenido el valor de enfrentar las cosas de frente, de haberme metido en una situación que solo podía terminar mal, y de haber causado dolor a una persona que no se lo merecía. No sé qué va a pasar conmigo en los próximos meses. No tengo un plan, no tengo metas claras. Solo quiero estabilidad. Ver crecer a mi hija sin interferir en su vida más de lo necesario. Dejar que Sergio siga con su camino sin intentar forzar una reconciliación imposible. Quizá algún día, cuando todo se enfríe, podamos tomar un café como dos personas que compartieron una parte importante de su vida. O quizá no. Quizá nunca más volvamos a tener una conversación real. Lo que sí sé es que, por primera vez en mucho tiempo, estoy viviendo sin mentiras. Y eso, aunque sea tarde, ya es un comienzo.